gusto darle la bienvenida a este corte informativo en el que le presentaremos la información más relevante del Poder Judicial de la Federación. Hoy es martes 6 de mayo de 2025. Soy Laura Murillo y saludo a Osiris Rostro, quien nos acompaña en la interpretación en lengua de señas mexicana. Comenzamos. La Corte revisó la constitucionalidad de disposición que regula las licencias de maternidad y paternidad en Baja California Sur. Ya es habitual que los poderes judiciales incomoden al poder político por limitar sus políticas, afirmó el ministro Javier Lainez Potisek. La segunda sala ha establecido criterios que protegen los derechos a un medio ambiente sano y a la salud de la población. El magistrado de la Mata Pizaña propone desechar recurso que pide modificar boletas de elección de jueces de distrito. El Pleno de la Corte declaró válido que si un recién nacido presenta alguna discapacidad o requiera atención médica hospitalaria, se dará una prórroga de licencia de maternidad o paternidad de 3 meses. Esto dispuesto en el artículo 29 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes de Estado y Municipios de Baja California Sur. Resolvió que es válido siempre que se entienda que la prórroga es para ambos progenitores. Debe permanecer vigente la norma, pero entendiendo que la prórroga de hasta 3 meses a la licencia inicial de maternidad o paternidad debe ser para ambos padres. De esa disposición invalidó una porción que no preveía la obligación de las instituciones y dependencias estatales y municipales sudcalifornianas de contar con salas de lactancia, ni reconoce la posibilidad de que las trabajadoras en periodo de lactancia decidan tomar reposos específicos extraordinarios por día. En otro tema, el Pleno declaró la validez del proceso legislativo por el que se expidió la Ley de Amnistía de Campeche, así como de los artículos 1, 2, 5, 6, 7 y 8 de esa ley, pues rechazó que hubiera violaciones graves al procedimiento, ni que se violó el derecho de las víctimas del delito a la reparación del daño, ni de su acceso a la justicia. También declaró la validez de los artículos 9, 10, párrafo segundo y cuarto, 11 y 31 de la Ley para la entrega-recepción de los recursos asignados a los poderes y ayuntamientos de Tamaulipas. La Suprema Corte publicó el Acuerdo General de Administración cuarto 2025, en el que establece la extinción de la Dirección General de la Tesorería y redistribuye sus facultades en la Dirección General de Presupuesto y Contabilidad. Lo anterior de acuerdo con lo establecido en el Decreto de Reformas a la Constitución en materia del Poder Judicial y con la nueva Ley Orgánica, que centralizan las cuestiones administrativas en el órgano de administración judicial, que iniciará funciones a partir del 1 de septiembre, motivo por el cual la Suprema Corte debe transferir a dicho órgano los recursos materiales, humanos, financieros y presupuestales de la Oficialía Mayor con sus direcciones generales. En adelante, las atribuciones de la Tesorería, entre ellas la de recibir las administraciones presupuestales, así como gestionar los recursos con el fiduciario sobre prestaciones médicas y pensiones complementarias, que originalmente se sostenían con recursos de diversos fideicomisos, cuyos fondos fueron transferidos a la Tesorería de la Federación, serán realizadas por la Dirección General de Presupuesto. Ante el cambio, la Oficialía Mayor, en coordinación con otras áreas, realizará las acciones necesarias para adecuar las estructuras orgánicas y manuales administrativos a la nueva disposición en un plazo no mayor de 30 días. Ante el cambio, se deberá formalizar la entrega de recursos, información y documentación a la Dirección General de Recursos Humanos o a la Dirección General de Presupuesto, según corresponda. Y el ministro Javier Lainez Potisek participó en un encuentro regional en el que afirmó que el cumplimiento del deber de las y los juzgadores incomoda a los poderes políticos. Es una tendencia creciente en América Latina que al poder político le moleste que los juzgadores pongan límites a las políticas que implementan, aseguró el ministro Javier Lainez Potisek al participar en la inauguración del encuentro de presidentes de tribunales constitucionales que se lleva a cabo en Brasil.
Al acudir con la representación de la Suprema Corte, indicó que, no obstante que los juzgadores no diseñan políticas públicas, al Poder Judicial se le ve como corresponsable de los éxitos o fracasos de las decisiones que se toman en temas de seguridad pública, delincuencia organizada y democracia. A través del ejercicio de nuestros deberes constitucionales y convencionales, los tribunales cada vez somos más perseguidos, para bien o para mal, justa o injustamente, como corresponsables por el éxito o por el fracaso de esas políticas. Precisó que los jueces son garantes de los derechos humanos y reconoció que se debe continuar buscando mecanismos que acerquen la justicia a la sociedad. Reconoció que cada vez se cuestiona más que las personas juzgadoras se mantengan en una especie de Olimpo, alejados de la sociedad, por lo que más que hablar por sus sentencias hay una necesidad de que rindan cuentas. Somos garantes, los que garantizan el sistema de pesos y contrapesos como requisito que no puede ser movido de un régimen democrático, y somos las garantías de los derechos humanos, una vez más, tanto en nuestras constituciones como en las convenciones internacionales. Señaló que es importante el diálogo entre los tribunales de la región para encontrar soluciones a problemas que les son comunes. Este encuentro se lleva a cabo desde 1993, en el que se analizan los desafíos más actuales que enfrentan, así como los criterios más relevantes que han establecido sobre diversos temas. Con información de José Luis Guerra García para el canal del Poder Judicial de la Federación. Y en más temas, la primera sala de la Corte declaró infundada la controversia promovida por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León, cuestionando las resoluciones de la Sala Regional del Tribunal Electoral Federal y del Tribunal Electoral Local, advirtiendo que este último invadió sus atribuciones. La primera sala descartó dicha invasión, precisando que la consulta popular en dicho estado es un proceso complejo en el que intervienen diversas autoridades, en donde si bien corresponde al Tribunal Superior de Justicia determinar la constitucionalidad de la materia a que se refiere la consulta, se excedió en sus facultades al determinar que el gobernador no tenía facultades para solicitar una consulta popular en su modalidad de referéndum. Recordó lo establecido por el Pleno del Máximo Tribunal, que determinó que la constitucionalidad de la materia de la consulta no se realiza en ejercicio de facultades jurisdiccionales, pues únicamente resuelve sobre si la petición presentada se ubica en la Regla General de Acceso al referido mecanismo de participación política o si se actualiza alguna de las excepciones que impedirían su realización. Añadió que la participación del Tribunal Electoral en dicho proceso encuentra sustento en el artículo 112 y 13 de Participación Ciudadana, que lo facultan para resolver las controversias que se presenten en las distintas etapas de la consulta, por lo cual, para agotar el principio de definitividad, se tiene que acudir en primera instancia al juicio electoral, motivo por el cual se reconoció la validez de la resolución del Tribunal Electoral Local, que ordenó al Tribunal Superior de Justicia del Estado emitir una nueva resolución en la que reconozca legitimidad al gobernador para solicitar la consulta y se pronuncie únicamente sobre la trascendencia y legalidad de la materia de la consulta, es decir, sobre si el gobernador de la entidad debe intervenir en el proceso para la designación del fiscal general del Estado, petición que en principio fue rechazada por el Tribunal Superior, calificándola de ilegal por no estar dentro de sus facultades. La segunda sala de la Corte resolvió un amparo en el que integrantes de una comunidad otomí en el Estado de México reclamaron que la modificación a una concesión otorgada a una empresa para operar un basurero cerca de su localidad afectaba su derecho a un medio ambiente sano y ponía en riesgo su salud. En principio, el primer tribunal colegiado en materia administrativa del segundo circuito concedió la protección de la justicia a la comunidad otomí, decisión que fue impugnada por la Secretaría del Medio Ambiente del Estado de México y de la empresa. La segunda sala confirmó que el basurero representaba un riesgo ambiental para la salud, ya que una mala gestión de los residuos puede contaminar el cielo, el agua y el aire, motivo por el cual confirmó el amparo otorgado a la comunidad otomí, invalidó los permisos para instalar el relleno sanitario y ordenó el saneamiento del lugar.
Lo anterior al determinar que el no respetar las distintas mínimas con zonas habitadas o ríos de un basurero puede poner en riesgo el derecho a un medio ambiente sano y a la salud de los habitantes de la zona. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determinó que ante la existencia de resoluciones del Alto Tribunal emitidas en medios de control distintos, que sostienen criterios opuestos entre sí respecto a un mismo tema y que ninguno sea obligatorio, conlleva que las personas juzgadoras sustenten sus decisiones en la que su consideración se asemeje más al caso en estudio. Sin embargo, deben seguir ciertos pasos para decidir en cuál procedente se apoya. En principio, debe revisar si ambos asuntos tratan el mismo tema que el sometido a su consideración, verificar si son obligatorios y, en caso de que no lo sean, elegir el que tenga mayor relación con la temática planteada, en la inteligencia que pueda apartarse de aquel que a su consideración no resulte aplicable. Recordó que la Suprema Corte, como dicho Pleno Regional, se han pronunciado respecto a las particularidades que distinguen a las controversias constitucionales del juicio de amparo. Al tratarse de medios de control constitucional con objetos de tutela distintos, un mismo acto puede impugnarse a través de ambos, con la consecuencia de que puedan emitirse resoluciones con sentido diverso, lo que no impide que las personas juzgadoras puedan sustentar sus decisiones en una u otra, siempre que a su consideración se adecúe más al caso específico. Es momento de hacer una pausa, lo invitamos a permanecer en este corte informativo. Al regresar, avanza el nuevo sistema de justicia laboral consolidando democracia y libertad sindical. El Tribunal Electoral dio a conocer el proyecto del magistrado Felipe de la Mata Pizaña, con el que propone resolver el juicio electoral promovido por Francisco Javier Calderón Rodríguez, en el que impugna el acuerdo del INE por el que aprobó el diseño de las boletas para la elección de magistradas y magistrados de circuito y juezas y jueces de distritos. El actor, en su calidad de candidato a juez de distrito en materia laboral federal en el estado de Chihuahua, controvierte el listado final de candidatos, en específico de las boletas para juezas y jueces de distrito. Advierte que la boleta para juezas y jueces de distrito para el estado de Chihuahua, circuito 17, distrito judicial 1, que aparece en el portal del INE Conócenles, Práctica y Ubica, vulnera las condiciones paritarias de participación y certeza de los cargos a elección especializados con una sola vacante, así como el voto directo. Asegura que las candidatas mujeres tienen ventaja sobre los candidatos hombres al inducir a votar por una mujer en una especialidad determinada. Ello porque el modelo de la boleta incluye 2 recuadros para el voto en materia laboral, siendo que en el distrito por el que compite solo hay un cargo para elegir en la materia. El proyecto propone desechar la demanda por la inviabilidad de los efectos pretendidos por el actor, que es modificar las boletas para juezas y jueces de distrito, ya que la ley establece que no habrá modificación a las boletas si éstas ya estuvieran impresas, proceso que culminó el pasado 29 de abril. Y la premura con la que se ha ido generando la normativa para la elección judicial ha provocado que las reglas se conozcan en tiempos límites de cada etapa. La consejera electoral Claudia Zavala reconoció que el proceso de la elección judicial ha sido montado a contrarreloj, exigiendo al INE y a los organismos públicos locales el diseño de un marco procedimental propio, ajustado a la lógica funcional del Poder Judicial y no a la tradicional estructura electoral, lo que hizo necesario redefinir distritos electorales judiciales, diseñar nuevas boletas e implementar criterios de cómputo específicos ante la multiplicidad de cargos por especialidades a elegir. La consejera explicó el por qué se trasladaron los cómputos electorales a los 300 consejos distritales, debido a la complejidad y número de votos por elector, pues cada boleta puede contener hasta 9 votos distintos.
pero estamos construyendo el mejor modelo. Nos hemos procurado que sea trazable toda nuestra forma de actuar, que sea transparente, que sea pública, para que quienes no estén de acuerdo puedan acudir a los medios jurisdiccionales y sean los tribunales quienes lo más pronto posible, afortunadamente en materia electoral se administra más rápido la justicia, y las reglas queden claras lo más pronto posible. Hemos tenido premura de tiempo que nos ha llevado a estar generando normativa, eso sí, antes de que empiecen las etapas, pero muy al límite del inicio de las etapas. Al poner en marcha el ciclo de conferencias 2025 de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral, aseguró que el INE será muy celoso en el cumplimiento de las reglas de fiscalización, cuidando siempre que no se rebasen los topes de gastos de campaña, pues a dicha institución corresponde declarar la validez de cada elección o la cancelación, en su caso, de las candidaturas. Con información de José Luis Guerra García para el canal del Poder Judicial de la Federación. Y el INE dio a conocer que los 300 consejos distritales llevarán a cabo los cómputos distritales de la elección judicial del próximo 1 de junio con máxima transparencia. El registro y cómputo de los votos los llevarán a cabo los equipos de trabajo una vez que los paquetes electorales lleguen a las sedes de los consejos distritales conforme a la logística aprobada. Cada grupo revisará cada voto y dictará los resultados 2 veces. Además, se contará con personal de auxilio que registrará los números de las candidaturas en el sistema de cómputos, confirmarán la información mediante una captura doble y guardarán los resultados. Para asegurar la transparencia en el proceso, el INE instalará cámaras en los lugares en donde se llevará a cabo el escrutinio y cómputo de votos para que la ciudadanía observe su desarrollo. Además, se firmarán y digitalizarán las actas para su publicación en línea, con el fin de que los resultados puedan ser consultados en la página del INE en tiempo real. Los cómputos distritales de las 6 elecciones se llevarán a cabo del 1 al 10 de junio. El 12 de junio se realizará el cómputo por entidad federativa y el 15 de junio se realizarán los cómputos nacionales de las 6 elecciones, las declaraciones de validez y la entrega de las constancias de mayoría a los candidatos triunfadores. Por otro lado, el INE llevó a cabo el primer simulacro del sistema de información sobre el desarrollo de la jornada electoral, que recopila y transmite información sobre la instalación, funcionamiento e inicio de votación. El INE llevará a cabo 2 simulacros, el 8 y el 18 de mayo. Y para el Observatorio Judicial Electoral, las disposiciones que regulan las campañas de las personas que aspiran a un cargo en el Poder Judicial miran esfuerzos del voto informado de la ciudadanía, y si bien la reglamentación debe obedecer al principio de equidad en la contienda, no es con la restricción de espacios y generando obstáculos como se fomentará la participación ciudadana. El observatorio destaca el desconocimiento que tienen algunos candidatos de las reglas que regulan las campañas, pues ha detectado que muchos han incumplido con las reglas, sobre todo potenciando su alcance en perfiles de redes sociales mediante publicidad pagada. Hay personas candidatas a ministros que erogan excesivos recursos con actos masivos que se encuentran prohibidos y, si bien no deben sostenerse en estructuras partidistas, cuentan con un conjunto de personas que les provee ayuda profesional en logística y difusión de eventos, por lo que llaman al INE a reforzar su monitoreo para evitar acciones que afecten el principio de equidad en la contienda. También llaman a los candidatos a llevar a cabo campañas de calidad en las que prevalezca la promoción de su trayectoria, un impecable manejo del lenguaje y seriedad en sus proposiciones, así como buscar cercanía con la gente, pero procurando dejar de lado la estridencia y la viralidad propia de las redes sociales. Asimismo, piden a los medios de comunicación a no replicar contenido vacío y a exigir un mejor debate público. Trabajadores del Poder Judicial de San Luis Potosí iniciaron un paro de labores indefinido en demanda del pago de salarios y prestaciones atrasadas, tales como bonos de puntualidad y antigüedad laboral. Además, denuncian que no se han regularizado sus cuotas de seguridad social, lo que pone en riesgo su derecho a la salud.
La unidad móvil del Centro Estatal de Justicia Alternativa del Poder Judicial de Tlaxcala se instaló en el municipio de Santa Isabel Xiloxochtla para brindar a la población orientación en torno a la resolución de sus conflictos en todas las materias a través de la mediación. La Defensoría Pública de Oaxaca realizó una jornada de atención ciudadana en el municipio de Santa Cruz Tacache de Mina, en la que personal especializado asesoró a la ciudadanía para contar con acompañamiento y defensa en sus asuntos jurídicos. El Instituto Electoral de la Ciudad de México puso a disposición en su sitio web los foros de debate que llevó a cabo en abril pasado entre las candidaturas a magistraturas y personas juzgadoras del Poder Judicial local. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. El Consejo de la Judicatura Federal aseguró que con el nuevo sistema de justicia laboral se atiende la deuda histórica que se tiene con las personas trabajadoras en toda la República Mexicana, ya que con la operación de los tribunales laborales federales de asuntos colectivos y de asuntos individuales en todo el país, se logró reducir el tiempo de solución de los conflictos de 5 años a 7 meses en promedio. En la nueva justicia laboral se privilegia la libertad y democracia sindical, la libre contratación colectiva y la rendición de cuentas. Los conflictos se resuelven de manera pública, ágil y sin intermediarios. Se trata del cambio más importante en los últimos 100 años para las personas trabajadoras y para los patrones en el país. Los asuntos que no se resuelven a través de la conciliación llegan a los tribunales laborales federales, de los cuales el 47.3% son procedimientos ordinarios, 38.2% conflictos individuales de seguridad social, 14.5% procedimientos especiales individuales. En materia de asuntos colectivos, el 88% son procedimientos de huelga, 11.5% procedimientos especiales colectivos y 0.4% procedimientos de conflictos colectivos de naturaleza económica. Y el Juzgado Primero de Distrito con residencia en Cuernavaca, Morelos, ordenó a la Universidad Autónoma de dicha entidad reincorporar a sus actividades académicas a un estudiante de la Facultad de Medicina y al Seguro Social, restituirlo en el servicio social. Lo anterior al concederle la protección de la justicia contra la decisión de darlo de baja del servicio social y la cancelación de su registro como estudiante. El afectado argumentó que se violaron sus derechos de audiencia, educación y libertad de trabajo. Además, no fue notificado del inicio del procedimiento ni se le dio oportunidad de defenderse, ofrecer pruebas o alegar a su favor. El juzgador estimó que se violaron las formalidades esenciales del procedimiento, violando su derecho de audiencia al no ser notificado adecuadamente del inicio ni de las consecuencias del procedimiento. Además, en la resolución no se precisa la conducta atribuida ni las razones para imponer la sanción y no se le garantizó un recurso efectivo para impugnar el fallo. Se advirtió que la decisión violó los derechos del quejoso a la educación y a la libertad del trabajo, pues le impidieron concluir su licenciatura y obtener su título profesional. Por estas razones, el juez de distrito ordenó dejar sin efectos la minuta de trabajo del 26 de junio de 2023, mediante la cual se canceló su ciclo académico y se le dio de baja del servicio social. Hacemos una nueva pausa y continuamos con más noticias. Más adelante, advierten aumento de infantes y adolescentes migrantes no acompañados en México. Agradecemos que continúe en este espacio de noticias. A pesar de las políticas antiinmigrantes implementadas por la administración Trump, las deportaciones de migrantes en situación irregular ascendieron a 20,000 en los primeros meses de 2025, de los cuales 4,000 son extranjeros. Especialistas explicaron que las políticas están centradas en la xenofobia, la discriminación y el perfilamiento racial, lo que ha generado mucha incertidumbre de que puedan ser deportados de manera arbitraria. La Defensoría Pública Federal dio a conocer que brinda apoyo a extranjeros como nacionales que han sido repatriados por las políticas implementadas en la administración Trump, sobre todo para contar con documentos y para garantizar el acceso a programas sociales.
Sí acuden al Instituto Federal de Defensoría Pública para resolver estas necesidades, sobre todo de documentación. Eso es lo primero que llegan, y algunas veces también, digamos, a cuestiones que tienen que ver con atención médica o que los acepten en una escuela o que tengan acceso al registro civil, por ejemplo. En realidad no es que veamos un aumento muy significativo de las deportaciones. Por lo pronto, en lo que va de este año, van 20,000, que no es, digamos, una cifra tan fuera de lo común, y de esos 4,000 son personas extranjeras, el resto son personas mexicanas. Y lo que sí vemos un cambio es que los están llevando directamente hasta el sureste del país. Y sobre este tema, el número de niñas y niños que viajan solos a México en busca de un mejor futuro ha aumentado de manera alarmante al pasar de 69,500 en 2019 a 137,000 en 2022. Ello debido al aumento de la violencia, pobreza y los desplazamientos relacionados con el cambio climático. Gran parte de los infantes, especialmente las niñas, son más vulnerables a la violencia sexual y de género, explotación, trata y reclutamiento forzado por parte de grupos armados, entre otros peligros, mientras transitan sin acompañamiento en busca de seguridad. De acuerdo con un nuevo estudio de Plan International y Save the Children, niñas y niños migrantes enfrentan niveles alarmantes de violencia, separación familiar e incertidumbre en la frontera norte del país. Asimismo, advierten que habitan en albergues sobrepoblados, sin acceso a la educación y a otros derechos esenciales para su subsistencia y desarrollo. Demandaron fortalecer los sistemas de protección de la niñez en ciudades fronterizas para México, para garantizar el acceso inclusivo y seguro a la educación y a la atención en salud mental, así como ofrecer lugares de alojamiento dignos que prioricen las necesidades de infantes y adolescentes, en especial de las niñas, que huyen de contextos de violencia e inestabilidad. Así llegamos al final de este corte informativo. Agradecemos que nos haya acompañado y lo invitamos a sintonizar el noticiario nocturno a las 8:30 de la noche. Le deseamos una excelente tarde. Hasta pronto.